Hola, bienvenidos a este video en el cual mi equipo y yo hablaremos de las normas jurídicas. Nuestros nombres son Barajas Escorza Carlos Alberto, Pujol Sánchez Sergio Enrique, López Ramírez René Valeria, Martínez Muñoz Jacqueline Guadalupe, Osorio García Vivian Semiramis, Ramírez Gutiérrez Angélica Saraí y Sevilla Delgadillo Abril Rebeca. Pertenecemos al grupo 602 de Área 2 en la Escuela Nacional Preparatoria número 3 Justo Sierra, y el nombre de nuestro equipo es Mini 402, y tomamos la materia de Derecho con la profesora Sánchez Torres Ramona. En este video abordaremos temas como qué son las normas jurídicas, sus características, fuentes históricas, clasificación de las fuentes históricas, fuentes reales y su clasificación, y por último, algunas características de las normas jurídicas. Esperemos que les guste la exposición. Sin más que decir, comenzamos con el tema. Para comenzar con la exposición, tenemos que definir qué son las normas jurídicas. Una norma jurídica es una prescripción dirigida a la ordenación del comportamiento humano, prescrita por una figura de autoridad. Es decir, son reglas que deben de ser respetadas para vivir dentro del marco de la ley, establecidas por una figura de poder, las cuales determinan el actuar de un individuo. El cumplimiento de estas normas deriva en una sanción claramente estipulada en algún tipo de código, ya sea civil, penal o comercial. Generalmente, tienden a imponer deberes y conferir derechos. De igual manera, el contenido de toda norma jurídica es siempre fruto de la evolución histórico-social, y las sociedades deben estar abiertas a reconsiderar ciertas normas llegado el caso, pues las circunstancias cambian y sería un error creer que ya se ha alcanzado el ordenamiento más justo y correcto posible. La generalidad de la norma jurídica implica que todas las personas que se encuentran comprendidas en el mandato que ella contiene quedan sujetas a las obligaciones que impone. En cuanto a la abstracción, quiere decir que su contenido no debe comprender hechos o situaciones concretas, que no debe personalizar individuos en particular, así que cuando una persona reúne las características que la norma establece de manera impersonal, queda sometido a su mandato. En cuanto a los elementos, existen 4. El primero de ellos es la hipótesis o el supuesto. Y esta prevé la norma para que las personas que se encuentren en la situación prescrita se comporten de acuerdo con lo que ella dispone. El sujeto jurídico es todo ser capaz de ser titular de derechos u obligaciones. La relación jurídica es el vínculo que existe entre estos sujetos jurídicos. Y por último, la consecuencia es el resultado que se imputa o atribuye a la persona que realiza el supuesto. Por ejemplo, pongamos una hipótesis, que cierta persona, que sería un sujeto jurídico, roba una tienda. El dueño de la tienda sería el otro sujeto jurídico. La consecuencia sería que si atrapan obviamente a la persona, tiene que estar en la cárcel por ciertos años o pagar fianza, dependiendo del tipo de robo y la violencia que se usa en él. Fuentes históricas. Son todos los acontecimientos, documentos o vestigios que encierran una norma o ley jurídica. Estos le sirven luego al legislador para crear nuevas leyes. Clasificación de las fuentes históricas. Dentro de esta clasificación, en primer lugar tenemos a las fuentes históricas directas, en donde hay un historiador que es autor de lo que se escribe. También puede ser testigo de lo que se afirma o si fue un contemporáneo de este hecho en particular. Siguiendo a estas, tenemos a las fuentes históricas indirectas. Emanan de estudios hechos y generalmente se basan en fuentes directas. Después, tenemos a la clasificación por su naturaleza. Estas son fuentes formales del derecho. Pueden ser leyes o una legislación, costumbres, que son de carácter cultural, que se aplican de manera generalizada a una comunidad. Y la jurisprudencia,
es decir, la interpretación de las leyes que realiza un juez, en casos donde las leyes primarias no resuelven de manera clara los asuntos. Luego, tenemos a la clasificación por su inmediatez. Estas específicamente permiten conocer de primera mano el dato histórico-jurídico que se está investigando. Y en último lugar, pero no menos importante, tenemos a las fuentes históricas, en razón de su presentación. Estas pueden ser gráficas o no gráficas. Por ejemplo, los tratados, en caso de ser gráficas, o testimonios, en caso de ser no gráficas. Las fuentes reales del derecho son todos los factores, circunstancias, fenómenos o acontecimientos de diferente naturaleza y significación que determinan el contenido de la norma jurídica. También se les conoce como fuentes materiales. Se debe considerar las necesidades del grupo, los factores económicos, físicos, religiosos, morales, históricos y otros tantos que influyen en el conglomerado social. Precisamente esos factores de variada naturaleza son los que se denominan fuentes reales o materiales del derecho. Dependiendo de ellos, se especificará cómo solucionar el conflicto de intereses por el que se está padeciendo la norma. Las fuentes reales se dividen en primarias y secundarias y reales e ideales. Las primarias y secundarias son las circunstancias que se presentan en la sociedad que les rodea impactando o influyendo en ella. Las reales e ideales son las que suponen su sentido tangible, fáctico o conceptual mental, consiste en ideas de carácter político, moral, religioso, económico, entre otros, así como son acontecimientos y fenómenos de carácter heterogéneo, como podrían ser guerras o terrorismo en el carácter político, crisis migratorias en el carácter social, crisis energéticas o la inflación en el carácter económico y también alteraciones en el clima o desastres naturales, siempre y cuando influyan de forma directa en el contenido de las normas jurídicas. Las normas jurídicas son bilaterales. Siempre existe otra persona, generalmente una autoridad, que puede exigir su cumplimiento. Heterónomas. Son elaboradas por autoridades, representantes o personas ajenas a la propia conciencia del individuo. Externas, porque no residen en la vida interior y subjetiva de las personas, sino en su dimensión social. Coercibles. Su cumplimiento es forzoso, se pueden hacer cumplir en contra de la voluntad del obligado. Esperamos que la presentación y el video haya sido de su agrado. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.